Videoexamen 2 de la materia de farmacoterapia en odontología, alumna Bautista Hernández Cintia Ivette, grupo 3001. Comenzaremos este video hablando de la presentación de fármacos. Esta es una forma de clasificar a los fármacos por su presentación externa del medicamento, para posibilitar así su administración al enfermo. Según el estado de la materia, se clasifican en sólidas, semisólidas y líquidas. Sólidos. Se refiere a aquellas formas farmacéuticas en la que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos conocidos como excipientes. Los principales sistemas sólidos son los siguientes. En la primera imagen podemos ver a los comprimidos, seguido de las tabletas, cápsulas, píldoras, granulados y liofilizados. Semisólidos. Son preparaciones de consistencia semisólida destinadas a ser aplicadas sobre la piel o mucosas, con el fin de ejercer una acción local o dar lugar a una penetración percutánea de principios activos, o por su propia acción emoliente o protectora. Tienen un aspecto homogéneo y están constituidas por una base simple o compuesta, en la que se disuelven uno o más principios activos. Sus propiedades se deben a su comportamiento, el cual consta de mantener su forma y adherirse como una película, pero cuando se aplica fuerza extrema sobre ellos se deforman y fluyen. Los principales sistemas semisólidos son los siguientes. En la primera imagen podemos ver a la pomada, seguida de cremas, geles y pastas. Líquidos. Son mezclas homogéneas en las que un sólido o un líquido está disuelto en otro líquido. Pueden ser soluciones acuosas o no acuosas. Los principales sistemas líquidos son los siguientes. En la primera imagen podemos ver a los jarabes, seguido de suspensiones, gotas y líquidos parenterales. Ahora hablaremos de algunas formas farmacéuticas sólidas, iniciando con las cápsulas. Estas son preparaciones de consistencia sólidas formadas por un recipiente blando de forma y capacidad variable que contienen una dosis de medicamento. Este medicamento está contenido en un sistema de gelatina contenido en dos válvulas. Como vemos en la imagen, la cápsula va a tener dos partes. La parte más larga, que en este caso es la azul, llamada caja, en la cual se va a contener el medicamento. Y la parte más corta, que en este caso es la blanca, a la cual llamamos tapa, la cual contiene polvos no comprimidos. Como ya mencionamos, su consistencia va a ser blanda y va a ser de un tamaño de 5:0, por lo que se administra por medio de la deglución y se disuelve más rápido que los comprimidos. Gracias a esta cubierta, el paciente no va a percibir el sabor del medicamento y en ocasiones puede tener una capa entérica resistente al ácido del estómago. Ya en el estómago va a liberar controladamente la cubierta con resina que regula la liberación de la dosis. Ahora hablaremos de la grajea. Estos son comprimidos envueltos en una capa que suele ser de sacarosa. En la imagen podemos ver cómo este medicamento tiene una capa, la cual sirve para proteger a la sustancia activa del medicamento. También es utilizada para enmascarar el mal sabor y olor de algunos medicamentos, o como cubierta entérica para que el fármaco se libere en el intestino delgado. Comprimidos. Son formas farmacéuticas sólidas que se forman por la aplicación de presión sobre el principio activo, convirtiéndolo así en forma de polvo. En ocasiones, los comprimidos pueden tener una muesca para fraccionarse y así administrarse en dosis más pequeñas, como se muestra en la primera imagen. Existen varios tipos de comprimidos. Algunos de ellos son los siguientes. En la primera imagen tenemos a los comprimidos no recubiertos. Estos solo están compuestos por el fármaco y los excipientes. En la segunda imagen vemos a los comprimidos recubiertos. Este recubrimiento puede ser de azúcar o de un polímero que se rompe al llegar al estómago.
En la tercera imagen tenemos a los comprimidos de capas múltiples. Estos se utilizan para administrar 2 o más fármacos incompatibles entre sí, o bien para obtener una acción más prolongada de uno de ellos. Otras veces se pretende administrar un solo fármaco, pero compactados en núcleos concéntricos de diferente velocidad de liberación. En la siguiente imagen tenemos a los comprimidos de liberación controlada. Estos son sistemas que ejercen un control sobre la liberación del principio activo en el organismo. Pueden ser de dos tipos: el tipo espacial, que controla el lugar de liberación, o el temporal, que pretende liberar el fármaco al organismo de una forma planificada y a una velocidad controlada. Y por último, tenemos a los comprimidos efervescentes, los cuales contienen generalmente un ácido, que es ácido cítrico, y un alcalí, que es bicarbonato sódico, los cuales en contacto con el agua van a producir anhídrido carbónico, que va descomponiendo la masa del comprimido y liberando el principio activo. Este se suele emplear para administrar analgésicos, como lo es la aspirina efervescente. Ahora hablaremos de algunas formas farmacéuticas semisólidas, iniciando por las cremas. Estas se utilizan para el tratamiento tópico y están constituidas por una base en la que se disuelven uno o más principios activos y pueden ser de origen natural o sintético. Van a ser una mezcla estable de agua y sustancias grasas no miscibles entre sí, y para su preparación se pueden utilizar excipientes adecuados como agentes antimicrobianos, antioxidantes, emulgentes y espesantes. En la clasificación de las cremas existen 3 tipos: agua en aceite, aceite en agua y las combinadas. Ungüentos. Son formas farmacéuticas semisólidas a base de grasas para el tratamiento tópico. Pueden contener vaselina, parafina, lanolina o cera de abeja. Poseen una capacidad más oclusiva, ya que forman una capa impermeable sobre la piel que dificulta la evaporación del agua. Por lo contrario, están contraindicadas en zonas infectadas y lesiones exudativas, ya que su efecto oclusivo empeoraría la infección. Geles. Son formas farmacéuticas de consistencia semisólida que se forman al tratar líquidos con gelificantes. Generalmente no contienen aceites grasos y están destinados a aplicarse sobre las membranas mucosas. No tienen el poder de penetración, es por ello que se utilizan para ejercer una acción tópica de superficie. Supositorios. Son formas farmacéuticas semisólidas que se utilizan para la administración de medicación por vía rectal. Cada unidad incluye uno o varios principios activos, incorporados en un excipiente que no debe ser irritante, el cual debe tener un punto de fusión inferior a 37 grados centígrados. Van a tener una acción mecánica, local o sistémica. Óvulos. Son formas farmacéuticas semisólidas, generalmente ovoides, de volumen y consistencia adecuados para la administración por vía vaginal. Contienen uno o más principios activos dispersos o disueltos en una base apropiada que puede ser soluble o dispersable en agua, o pueden fundirse a temperatura corporal. Ahora hablaremos de formas farmacéuticas líquidas, iniciando por los jarabes, los cuales están constituidos por una solución acuosa concentrada de azúcar, a la que se le incorporan los fármacos convenientes. Se suelen utilizar en caso de medicamentos con sabor desagradable. Emulsión. Son formas farmacéuticas líquidas que están dispersas sin diluirse, o sea, como pequeñas gotitas en otro líquido. La viscosidad aumenta añadiendo sustancias emulsificantes, y va a ser la unión entre hidrosoluble e hidrofóbico por una sustancia anfidata. Colirios. Son formas farmacéuticas líquidas que constituyen un preparado líquido constituido por una solución acuosa destinada a ser aplicada en el ojo. Vías de administración. La manera en la que se administra un fármaco o su vía de administración afecta la tasa y el grado de absorción. Aunque hay varias formulaciones de dosificación disponibles para aplicar los medicamentos al cuerpo, pueden reducirse a 3 categorías o vías de administración básicas: la enteral, la parenteral y la tópica.
Las características de la absorción varían de acuerdo con la forma de dosificación y la categoría. Ahora hablaremos de las vías de administración, que como ya vimos son un factor importante en la biodisponibilidad, ya que dependiendo de la forma de administración de un fármaco, este va a llegar más o menos a la circulación general, absorbiéndose más o menos y dejando más o menos fármaco biodisponible. Vamos a tener dos vías de administración, la enteral, que se va a conformar por tres, la sublingual, que va a evitar el primer paso hepático, la oral y la rectal, que va a evitar el primer paso hepático. La otra vía de administración es la parenteral. Puede ser por vía intermuscular, que va a llegar directamente a la circulación sistémica y su acción va a ser más rápida. También tenemos a la subcutánea y a la intraarterial e intravenosa, que va a tener un 100% de biodisponibilidad. Vía enteral. En el estómago hay un pH de 3.5, o sea ácido, lo que favorece la ionización de fármacos y permite su absorción. Cuando pasa al intestino delgado cambia a un pH de 5 y 7, lo que favorece la absorción pasiva de lípidos hidrofóbicos. Algunos fármacos de bajo peso molecular se absorben por difusión acuosa, como el etanol y el hierro. En el intestino grueso el pH es de 8. El factor más importante para permitir la difusión a través de las membranas es la liposolubilidad de fármacos, así como la permeabilidad de la membrana. Otros fármacos se absorben por transporte activo. Muchos de estos sistemas es cotransporte de sodio con el uso de un ATP. El pH afecta el ritmo de la desintegración de tabletas y cápsulas. En el intestino delgado hay una superficie de 200 metros cuadrados con un riesgo sanguíneo de 10% del gasto cardíaco. Las bacterias en el sistema intestinal tienen enzimas pistoolíticas que hidrolizan conjugados de glucurónido y permiten la resorción del fármaco, que puede tener una circulación enteropática. La velocidad de movimiento peristáltico cambia la absorción. El tamaño de la partícula y proceso de compresión en tabletas puede alterar la absorción del fármaco. Vía enteral. La vía enteral también va a tener otros tipos de vías. Por ejemplo, la vía oral. Muchos medicamentos se pueden administrar por vía oral como líquidos, cápsulas, tabletas o comprimidos masticables, dado que la vía oral es la más conveniente y por lo general la más segura y menos costosa. Es la que se utiliza con mayor frecuencia. Sin embargo, tiene limitaciones debidas al trayecto característico que deben seguir los fármacos a lo largo del tracto digestivo. Su biodisponibilidad es de 5 a mayor de 100%. Es la más conveniente y el efecto de primer paso puede ser significativo. Otra vía es la vía rectal. Su forma farmacéutica son supositorios con gelatina, glicerina, manteca de cacao que se difunden a temperatura ambiente y tienen una absorción errática. Posee una biodisponibilidad del 30 a mayor 100%. Tendrá un menor efecto de primer paso respecto a la vía oral. Y por último, la vía sublingual. Para moléculas liposolubles se absorben muy bien en una zona sublingual, sin epitelio grueso y rica vascularización, con una respuesta en 2 minutos. Se dice que este es parcialmente enteral, ya que evita en cierta parte el primer paso hepático, ya que se absorbe por medio de la circulación debajo de la lengua, llegando a la circulación general. Vía parenteral. Las vías parenterales son las siguientes. La subcutánea puede ser alterada por cicatrices y fibrosis y su biodisponibilidad es de 75 a más o menos 100%. La siguiente es la intramuscular. La velocidad depende del lugar de inyección y flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Además, para medicamentos que se absorben mal en el intestino y cuando es necesario que actúen con rapidez. Se regula la velocidad de la infusión. Se amplía a medicación con índice terapéutico corto y que la vida media es muy corta. Si se administra con rapidez puede provocar efectos nocivos. Su biodisponibilidad es de 75 a más o menos 100%. Y a menudo es posible administrar grandes volúmenes, aunque puede ser dolorosa. Algunos aspectos importantes que debemos considerar son que las soluciones acuosas son más rápidas que las lipídicas. Las hialuronidasas aumentan la absorción al romper el colágeno. La adrenalina reduce la absorción del vasoconstrictor de vasos. La penicilina con procaína hace que la penicilina sea menos soluble. Y la insulina con protamina y zinc, estos dos últimos, hacen que la insulina sea menos soluble. Otra vía parenteral es la intravenosa. Es la vía más rápida, ya que llega primero al corazón, pulmones y la circulación general. En pacientes que no pueden deglutir es ideal. Su biodisponibilidad es del 100%. Y la última vía es la cutánea o transdérmico. Es una barrera que impide el paso de fármacos hidrofílicos ionizados. El estrato córneo es el factor limitante.
Solo los fármacos muy liposolubles atraviesan la epidermis, como los insecticidas u órganos fosforados. Su biodisponibilidad es del 0 a más menos 100% y casi siempre la absorción es muy lenta. Se usa para evitar el efecto de primer paso y posee una duración prolongada del efecto. Ahora hablaremos de otras vías, como la vía vaginal. En mujeres algunos medicamentos pueden administrarse por vía vaginal en forma de solución, comprimidos, geles, supositorios o anillos. De esta forma el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. Las cremas son las más eficaces que los anillos o comprimidos, ya que tienen un escaso metabolismo que destruye a los fármacos. Otra vía son las inhalativas. Son zonas de gran área superficial y gran vascularización, aunque su eliminación es muy rápida. Los compuestos muy solubles se extraen casi por completo del aire inhalado. Entre más pequeños, estos llegarán a los pulmones. Y la última vía, la conjuntival. El porcentaje de sustancia activa que alcanza el segmento anterior es del 1 al 5%. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares como el glaucoma, la conjuntivitis y lesiones pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que puedan ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tener una buena absorción. Vías de administración. Con esta gráfica podemos explicar y demostrar la vida media y periodo de latencia de las vías de administración enteral como la vía oral y parenteral como la vía intravenosa, intramuscular y subcutánea. Para comenzar tenemos en color rosa la vía intravenosa, la cual tiene una concentración en sangre del 100% y esto se traduce a una biodisponibilidad del 100% del fármaco. Este tiene una vida media muy corta y un periodo de latencia muy rápido. La siguiente vía es la vía intramuscular, que de igual forma tendrá un buen nivel de concentración en sangre, aunque con una menor biodisponibilidad a comparación de la vía intravenosa. Tendrá una vida media mayor a comparación de la vía intramuscular y subcutánea, y su periodo de latencia es rápido a comparación de cualquier vía enteral. La siguiente curva es la línea azul, la cual corresponde a la vía subcutánea, la cual tendrá una menor concentración en sangre a comparación de la vía intramuscular. Su vida media de igual forma será menor a la vía intramuscular y su periodo de latencia seguirá siendo rápido, aunque menor a las de sus contrapartes parenterales. Cabe mencionar que todas las vías parenterales tendrán un tiempo similar. Por último, la vía oral, la morada, a comparación de las vías parenterales, tendrá una vida media larga y un periodo de latencia relativamente mayor en tiempo, aunque su duración será mayor a las de las vías parenterales. Efecto antihorario. Es la misma concentración de un fármaco que va a producir efectos diferentes a distintos tiempos a los normales. Dosis efectiva 50. Es la dosis que produce el efecto deseado en el 50% de la población. Se grafica en la curva dosis-respuesta como la mitad de la concentración del fármaco necesaria para alcanzar la eficacia médica. Esta gráfica dice que una concentración de 200, el fármaco tendrá una eficacia del 100%. Dosis umbral. Es la menor cantidad de fármaco que produce un efecto terapéutico, el límite inferior de la dosis terapéutica. En general, es la cantidad mínima efectiva inductora de una respuesta farmacológica, parecida al efecto todo o nada. Dosis de mantenimiento. Es la dosis que permite mantener los niveles terapéuticos de un fármaco reponiendo la cantidad de fármaco eliminado en un intervalo posológico. La posología estudia el intervalo de tiempo en el que se administra un fármaco. Dosis máxima. Se refiere a la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerada sin la aparición de efectos adversos o tóxicos. Es el límite superior a la dosis terapéutica. Dosis tóxica 50 es la cantidad de droga que ocasiona la aparición de efectos tóxicos en 50% de los pacientes. Para cada fármaco existe una dosis terapéutica máxima por encima de la cual aparecen efectos tóxicos. Dosis letal 50 es una dosis que resulta mortal para el 50% de la población animal. Se utiliza como referencia en la dosis tóxica aguda. Ahora hablaremos de la farmacovigilancia, que es definida como la ciencia que recolecta, vigila, investiga y evalúa la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales. Esto con el objetivo de identificar la información sobre las reacciones adversas. El conjunto de esas actividades es realizado por autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. Uno de los datos históricos que demuestran la necesidad de un sistema de vigilancia sucedió en los años 30, con el envenenamiento de niños por el uso de antibióticos sulfanilamidas, donde se utilizó como solvente tetilglicol, que es un anticoagulante.
causando adenocarcinomas y el desastre de la talidomida, que explicaremos más adelante. COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y fue creada en México en el año 1989. Se va a encargar de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios de la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. Ahora hablaremos de una alerta sanitaria de un fármaco emitida por la COFEPRIS. En este caso se emite una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del fármaco Actemra en cualquier presentación, ya que no cuenta con registro sanitario en México y su consumo representa un riesgo para la salud. La alerta es publicada después de un proceso de análisis técnicos de la evidencia recabada, la cual indica que el producto se ha comercializado de manera ilegal en el país, particularmente en las presentaciones mostradas en la imagen. De acuerdo con la evidencia presentada por Productos Roche SADCB, el producto tampoco corresponde con el original denominado Roactemra, reforzando la recomendación de no administrarlo. Esta es una alerta sanitaria de un servicio emitida por la COFEPRIS en la que se recomienda abstenerse de utilizar los servicios que proporciona el establecimiento denominado Arul Spa, ya que debido a una denuncia sanitaria por la publicidad que promocionaba en la página web ofreciendo los servicios de belleza, se decidió hacer una verificación sanitaria en la que el responsable del establecimiento obstaculizó el desarrollo de la inspección y en virtud de que no fue posible constatar las condiciones físico-sanitarias del establecimiento, la COFEPRIS procedió a la aplicación de la medida de seguridad consistente en la suspensión de trabajos y servicios. Ahora hablaremos del evento adverso. Este es un daño o lesión al paciente de manera no intencional resultado de la atención en salud que no está relacionada con su enfermedad. Puede estar causado o no por errores en el diagnóstico, accidentes, errores de medicación, daños, iatrogenias, complicaciones, negligencias u otros eventos asociados con la asistencia sanitaria. Un ejemplo de un evento adverso sería que durante el desgaste de una pieza dental el paciente degluta una fresa dental debido a que el operador no lo colocó de manera correcta a la pieza de mano. Es cualquier reacción nociva indeseable que se presenta con las dosis normales que se utilizan para el tratamiento en cuestión de la enfermedad a tratar. Van a existir dos tipos de respuestas. La tipo A, que es una respuesta exagerada y predecible según la acción del fármaco. Un ejemplo de ello sería la aparición de hemorragias con el tratamiento de anticoagulantes. La tipo B son respuestas inesperadas. Por ejemplo, una reacción alérgica no esperada a un medicamento. Frecuencia de reacciones adversas en odontología. Las reacciones adversas a fármacos ocurren en un 15.1%, de las cuales el 6.3% serán graves. En este cuadrito podemos ver los porcentajes de reacciones adversas a distintos medicamentos. La amoxicilina tiene una reacción adversa del 5.1%, el cotrimazol del 3.3%, la ampicilina del 2.2%, la cefalosporina del 2.1%, la eritromicina del 2%, las penicilinas G del 1.8% y la gentamicin del 0.4%. El 7.89% de los pacientes declaran tener una alergia, pero no está comprobado, ya que no hubo un estudio. Muchos pueden ser intolerancias o cuadros de otra enfermedad. Falta de eficacia. Es una respuesta nula que se observa después de la administración de un medicamento. Sinergia.
Es la acción conjunta de distintos medicamentos, de tal forma que el efecto total de ellos es mayor que la suma de los efectos tomados independientemente. Potenciación. Se da al combinar dos medicamentos diferentes en una dosis habitual. El efecto que logramos es una respuesta superior que la que alcanzaríamos con la administración de cada una de ellas. Los dos medicamentos van a usar distintos mecanismos de acción. Antagonismo. Es el efecto de la combinación de los medicamentos, que en lugar de aumentar, va a disminuir. Frecuencia de interacciones farmacológicas. Existen 4 tipos de interacciones. Las primeras, que son las interacciones muy frecuentes, son de 1 entre 10 personas a 1 entre 100 personas. Las interacciones frecuentes son de 1 entre 100 a 1 entre 10.000. Las interacciones de baja frecuencia son de 1 entre 10.000 a 1 entre 1.000.000, y las interacciones raras, que son de 1 entre 1.000.000 de personas. Algunos ejemplos de la frecuencia de interacciones farmacológicas son la anafilaxia con anestesia dental, que ocurre de una persona entre 200.000, la parálisis facial en anestesia o cirugía bucal, que ocurre de una persona entre 1.000, las inyecciones intravasculares de anestesia, que ocurre de una persona entre 1.000, y los síncopes en la consulta dental, que ocurre de una persona entre 200. Polifarmacia es cuando se administran más de 3 medicamentos. Cambios metabólicos de fármacos en personas de la tercera edad. Cuando estas personas van a tomar algún medicamento, suelen sufrir alteraciones en el pH gástrico, aplanamiento del epitelio intestinal, reducción del flujo esplénico, disminución del volumen hídrico y masa magra, aumenta la grasa, reduce la síntesis de albumina, aumenta la permeabilidad hematoencefálica y se reduce el aclaramiento renal. Cambios metabólicos de fármacos en bebés. Debemos tomar en cuenta que durante la vida intrauterina el feto puede estar expuesto a una serie de fármacos y sustancias tóxicas cuyos efectos pueden ser inmediatos y provocar la muerte fetal, o producir un daño que puede manifestarse en el nacimiento o incluso semanas, meses o años después. Ahora hablaremos del LADME. Las acciones del organismo sobre el fármaco tienen su estudio mediante el LADME. Cada una de sus siglas tiene un significado. La L es la liberación del producto activo, que varía según la vía de administración, excipientes y presentación. La A es la absorción, la D es la distribución por el organismo, la M el metabolismo o inactivación y la E la excreción. Clasificación de riesgos en uso de fármacos en el embarazo. Esta clasificación va a constar de 5 elementos. Primero, la letra A, donde no hay riesgos para el bebé en el primer trimestre del embarazo, ni pruebas de riesgo en los otros 2 trimestres. En la letra B, no hay riesgos para el feto, pero aún existen estudios adecuados en embarazadas. En la letra C existen efectos secundarios en fetos animales, pero no hay estudios apropiados en humanos, por lo que se desconocen los riesgos. Y la medicación solo es válida cuando el problema de salud lo requiere. En la letra D hay pruebas que verifican el riesgo para el bebé, pero pueden utilizarse los fármacos solo para problemas de salud específicos. Y en la letra X está comprobado que produce anormalidades en los bebés, y para prescribir los fármacos debemos prevalecer los factores de riesgo sobre los beneficios. Absorción orden cero. La absorción de orden cero es el número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo constante. Se dice que se va a tomar y se va a absorber en un tiempo determinado. En esta tabla podemos ver que en 30 minutos, si se toman 2, se van a absorber 2 y van a quedar 0. En los siguientes 30 minutos, si se toman 4, se van a absorber 2 y van a quedar 2. En los siguientes 30 minutos, si se toman 8, se van a absorber 2 y van a quedar 6. En los siguientes y últimos 30 minutos, si se toman 16, se van a absorber 2 y van a quedar 14. Por lo que vemos, la absorción va a ser constante. Un ejemplo de la absorción de orden cero es cuando te tomas 2 latas de cerveza en 30 minutos. Tu cuerpo es capaz de absorberlas quedando 0 en el organismo, por lo que no hay efectos tóxicos. Pero si te tomas más de lo que tu cuerpo puede absorber en un lapso de tiempo para eliminar la cerveza, se almacenará produciendo efectos tóxicos. En la gráfica podemos ver que la eliminación es constante, por eso va en línea recta. Eliminación orden cero. Elimina una cantidad constante para una unidad de tiempo. En este ejemplo podemos ver que a una concentración de 1 se van a eliminar 2 por hora.
En una concentración de 2 se van a eliminar igualmente 2 por hora. En una concentración de 4 se eliminan 2, en una concentración de 8 se eliminan 2 y en una concentración de 16 se elimina 2. Con esto podemos decir que en la gráfica la eliminación va a ser constante, por eso es una línea recta. Absorción de primer paso. En este caso la absorción va a disminuir con el aumento de la concentración del fármaco. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que en 30 minutos si tomamos 8 se van a absorber 8 y quedan 0. En los siguientes 30 minutos si se toman 16 se van a absorber 7, uno menos que en el anterior, y van a quedar 9. En los siguientes 30 minutos si se toman 32 se van a absorber 6 y van a quedar 26. Y en los siguientes y últimos 30 minutos, si se toman 64, se van a absorber 5 y van a quedar 59. Eliminación de primer paso. Se elimina una cantidad constante por unidad de tiempo. En esta tabla, en la primera columna, hablamos de la concentración y en la segunda, la eliminación en porción 0.5. A una concentración de 1 habrá una eliminación de 0.5, a una concentración de 2 una eliminación de 1, a una concentración de 4 una eliminación de 2, a una concentración de 8 una eliminación de 4 y por último una concentración de 16 una eliminación de 8. Ahora hablaremos del metabolismo de primer paso. Este metabolismo se da cuando hay una absorción gástrica. La mayoría de arterias de este órgano van hacia el hígado, el cual tiene muchas enzimas que cambiará el fármaco. Entonces, si administramos un fármaco por vía oral, se transportará y viajará por la vena porta hasta el hígado, y ahí sufrirá el primer paso hepático, ya que pasará en primer lugar por el hígado antes de llegar a la circulación. Ahí un porcentaje del fármaco posiblemente se inactivará por acción enzimática, por lo que el fármaco que alcance la circulación será reducido. Por ejemplo, la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral es del 75%, es decir que solo el 75% del fármaco llegará a la circulación general. Otro ejemplo por vía sublingual es una vía rápida, ya que evita el primer paso hepático y llegará más porcentaje del fármaco a la circulación general. Biotransformación. Los fármacos son compuestos lípidos hidrofóbicos, por lo que su eliminación se hace compleja y lenta. Por esta razón se llevan a cabo reacciones de biotransformación con la finalidad de transformar estos compuestos lipídicos en hidrofílicos para facilitar su eliminación. Este proceso está conformado por dos fases. La fase 1, conformada por tres tipos de reacciones: oxidación, reducción e hidrólisis. Y la fase 2, conformada por cuatro tipos de reacciones: conjugación, gluconización, acetilación, metilación de aminas. Ahora hablaremos de uno de los tipos de reacciones de la fase 1 de biotransformación, que es la oxidación. Esta es realizada por un conjunto de enzimas llamadas P450, un sistema oxidasa, y nombradas CIP más un número. Su función es agregar un oxígeno a la molécula para hacerla más polar y más hidrofílica. Se necesita NADH y así se elimina por el riñón. En la oxidación se van a perder electrones o átomos. Reducción. En esta reacción se introduce una molécula amino que aumentará la polaridad, transformando la molécula en hidrofílica. En esta reacción se van a ganar electrones o átomos. Hidrólisis es cuando se rompe una molécula al agregar una molécula de H2O. P450. En el sistema enzimático de la fase 1 es muy importante el citocromo P450 o CIP450. Esta es una superfamilia de isoenzimas microsomales que catalizan la oxidación de muchos fármacos. La NADPH citocromo P450 reductasa es la flavoproteína que transfiere estos electrones desde el NADPH al citocromo P450. Las enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas o inhibidas por muchos fármacos y otras sustancias, y esto conduce a interacciones farmacológicas en las que un fármaco potencia la toxicidad o reduce el efecto terapéutico de otro fármaco. Con el envejecimiento, la capacidad metabólica del hígado a través del citocromo P450 se reduce en un más o menos 30% debido a la disminución del tamaño y el flujo sanguíneo de este órgano. Por ello, en las personas de edad avanzada, los fármacos que se metabolizan a través de esta vía alcanzan mayores concentraciones y presentan semividas más largas. Fase 2. Las reacciones que se presentan en la fase 2 son las siguientes.
La conjugación, en donde el fármaco procedente de la fase 1 se une a un grupo químico más grande, pasando a ser un producto neutro y de mayor tamaño. Esto favorece que sea eliminado más fácilmente. Otra reacción es la glucoronización, donde el grupo hidroxilo o carboxilo se une al ácido glucurónico, que es derivado de la glucosa, y así es eliminado. Otra reacción es la acetilación. Si el fármaco tiene una amina, se une al acetil-CoA por una acetiltransferasa y así es eliminado. Y por último, la metilación de aminas. Aminoácidos como metionina y cisteína darán un grupo metilo que se une a un fármaco y así será eliminado. En el ejemplo observamos dos rutas. La ruta visual observamos que se une el paracetamol más el ácido glucurónico y sulfato. Sufren reacciones de conjuración y el paracetamol cambia y es eliminado en el riñón por la orina. Si la otra ruta visual se satura por dosis altas, se activa esta vía, en la cual N-acetilp-benzoquina. Si se satura habla más glutatión y más glutatión provoca la inactivación y eliminación. Y retomando el N-acetilp-benzoquina, en el caso donde no se satura, solo atacará el ADN del hígado y el riñón. Ahora profundizaremos un poco en la conjugación. En esta reacción se utilizan moléculas producidas en la fase 1. Si las moléculas son suficientemente hidrofílicas, serán eliminadas por el riñón. Si aún las moléculas de la fase 1 no son suficientemente hidrofílicas, pasarán a la fase 2. Estas moléculas se unirán a otras más hidrofílicas, con lo que será más fácil su eliminación. Las moléculas de la conjugación son el ácido glucurómico, el sulfato glutatión y otros aminoácidos. Glutatión. Como ya mencionamos, es una de las moléculas de la conjugación que se sintetiza en el hígado y nos ayuda a combatir el estrés oxidativo. En su composición química tenemos que es un tripéptido de glutamato, cisteína y glicina antioxidante. Ahora hablaremos de la toxicidad por paracetamol. En este diagrama podemos ver que el paracetamol necesita glutatión para eliminarse. Si tenemos 150 moléculas de paracetamol y 100 moléculas de glutatión, quedan 50 moléculas de paracetamol que se metabolizan en otra sustancia, en este caso la N-acetilbenzotina, lo cual va a ser tóxico por los hepatocitos que provocan la destrucción del hígado. Es por esto que el paracetamol solo se debe administrar 4 días, ya que se vuelve tóxico. Efecto tiempo-dosis. Cada medicamento puede tener varios efectos dependiendo de la dosis y tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que la aspirina a una dosis baja tiene un efecto antiplaquetario que durará una semana. Luego tendrá un efecto antipirético con una mayor dosis. Y con una dosis parecida, pero en un menor tiempo de acción, tendrá un efecto analgésico. Y con una mayor dosis y el mismo tiempo de acción, tendrá un efecto antiinflamatorio. Volumen de distribución. Es el volumen de agua en que se va a distribuir un fármaco, el cual será igual a la dosis administrada partido por la concentración que hemos medido, es decir, 10 miligramos entre 0.1 miligramos sobre mililitro nos da un resultado de 100 mililitros. Esto quiere decir que el fármaco teóricamente se ha distribuido en un volumen de agua de 100 mililitros. Entonces, podemos definir el volumen de distribución como el volumen teórico de agua en el que se ha distribuido un fármaco. Esto nos sirve en el humano comparado con un supuesto recipiente de 42 litros, en un paciente de 70 kilogramos distribuidos en distintos compartimentos. El volumen más pequeño es el intravascular, con una cantidad de agua de 3 litros. El volumen intersticial suma un total de 11 litros. El volumen de agua intracelular suma un total de 28 litros. Sumando un total de 42 litros de agua corporal. Los fármacos se van a distribuir en un volumen mayor o menor de agua según la naturaleza de cada molécula. Cada molécula tendrá aspectos como el tamaño, ya que las grandes se distribuyen o se difunden mejor que las pequeñas. La carga también, ya que las moléculas ionizadas difunden mal. Su carácter lipofílico o hidrofílico, ya que las moléculas liposolubles distribuyen mejor que las hidrosolubles. Entonces, un volumen de distribución alto implicará una mayor distribución, mayor penetración en los tejidos y una mayor vida media. Ahora hablaremos del modelo monocompartimental. En este modelo el fármaco se distribuye de manera rápida y uniforme por todo el organismo. En la imagen A podemos ver que es el cuerpo antes de la administración y en la imagen B es después de la administración, en la cual observamos que la distribución fue uniforme. Modelo bicompartimental.
En este modelo el fármaco se distribuye con rapidez al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico se alcanza más lentamente. En la imagen B podemos ver que es antes de la administración, la imagen B es inmediatamente después, en la que el fármaco se difunde a los órganos bien irrigados, y en la imagen C se equilibra con el resto del organismo. Modelo tricompartimental. En este modelo se encuentran concentraciones iniciales altas en el compartimento central, seguidos de una fase de distribución muy lenta en la que el fármaco se acumula en un tejido específico. En la imagen A podemos ver que es antes de la administración, en la imagen B es inmediatamente después, en la que el fármaco se difunde a los órganos bien irrigados, en la imagen C se equilibra con el resto del organismo, y en la imagen D es la acumulación continua en los órganos a los que el fármaco se fija fuertemente. Compartimentos principales. En este caso hablaremos de 5. El primero, el plasma sanguíneo, que corresponde al 5% de masa corporal. El segundo, el líquido intersticial, que corresponde al 16% de la masa corporal, el cual va a rodear a las células y a la linfa. El tejido adiposo corresponde al 20% de la masa corporal y va a ser apolar e hidrofóbico. El fluido intracelular corresponde al 35% de la masa corporal y se encuentra en el citosol celular. Y por último, el fluido transcelular, que corresponde al 2% de la masa corporal, el cual es un fluido especial como el fluido ocular, cerebroespinal y líquido sinovial. Ionización de los fármacos. Los fármacos, para ser absorbidos, deben sufrir la fase de liberación, que tiene 3 pasos, los cuales son desintegración, disgregación y disolución. Muchos fármacos son ácidos débiles o bases que existen en estados de ionización y no ionizados. Solo la forma no ionizada es la que puede atravesar las membranas lipídicas. Cabe mencionar que la cantidad de sustancia no ionizada es función de la constante de disociación pKa del fármaco y del pH del medio. La relación entre el pH y el pKa viene dada por la ecuación Henderson-Hasselbalch, que es distinta para ácidos o bases. El pKa es el logaritmo negativo de la constante de ionización, la cual es particular de cada fármaco, ácido o básico. A un pH igual al pKa, la cantidad de formas protonadas y no protonadas son iguales en concentraciones, si el pH es menor que el pKa. La forma no protonada predomina, mientras que si el pH es mayor que el pKa, la forma protonada se encuentra en mayor concentración. En el estómago, en un pH de 1 a 3, ácidos débiles están más dispuestos a ser absorbidos, mientras que las bases débiles son más absorbidas en el intestino. Entonces, las formas no ionizadas son más liposolubles y por lo tanto capaces de atravesar la membrana biológica. Lo contrario ocurre con las formas ionizadas, que son hidrosolubles. La proporción forma ionizada, forma no ionizada se puede manejar terapéuticamente, controlando así la absorción de algunos tóxicos. De aquí podemos sacar algunas conclusiones prácticas. Los ácidos débiles están poco disociados en medios ácidos, como el estómago, y se absorben con facilidad al predominar las formas no ionizadas liposolubles. Albumina es una proteína globular con una estructura terciaria constituida por alrededor de 585 aminoácidos con 17 puentes de disulfuro. Estos enlaces de disulfuro son formados al reaccionar dos cisteínas. Además, tiene muchas cargas negativas, por lo tanto, es muy hidrofílica, que permite que el agua se le una. La albumina se encuentra en el plasma sanguíneo sintetizada en el hígado, siendo la principal proteína de la sangre y una de las más abundantes en el ser humano. La albumina es fundamental para el mantenimiento de la presión oncótica necesaria para la distribución correcta de los líquidos corporales entre el comportamiento intravascular y el extravascular localizado entre los tejidos. Aclaramiento del fármaco. Es la capacidad de un órgano para eliminar un fármaco del plasma. El principal órgano es el riñón, aunque también varios órganos hacen la eliminación, como el hepático, pulmonar, piel, etc. Los factores que influyen son el flujo sanguíneo al órgano, la fijación a proteínas plasmáticas, la actividad enzimática y las propiedades físico-químicas del fármaco. Usualmente el aclaramiento de un fármaco es en 5 semividas. Filtración. Es un tipo de transporte de carga a través de los capilares, donde la sangre debe atravesar una serie de barreras para poder entrar a la cápsula glomerular. Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa cruzan el glomérulo, como glucosa, creatinina, ácidos, agua, y muchas de estas moléculas ya son desechos, como la creatinina, pero algunas no lo son, como la glucosa. La albumina deberá pasar al glomérulo, ya que es una molécula muy grande, e indica que hay espacios muy grandes en la cápsula, y esto significa que hay un problema de filtración. Reabsorción.
Es el paso de moléculas desde el filtrado glomerular hasta la sangre. Muchas moléculas se encuentran en el túbulo contorneado proximal. Se le llama proximal porque está cerca del glomérulo y está conectado a la circulación para reabsorber nuevamente. Algunas moléculas que están en el túbulo se reabsorben al sistema sanguíneo, como la glucosa, agua, etc. Cabe recalcar que la glucosa se vuelve a reabsorber porque no es un desecho. Secreción. Es lo opuesto a la reabsorción. Es el paso de moléculas desde los capilares peritubulares hacia el líquido intersticial. Pasan algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por el glomérulo, como la urea. Excreción. Es el producto de los pasos anteriores, es un concentrado de desechos. En este concentrado no deberá haber azúcar, glucosa, albumina, etc. Lo ideal es que haya creatinina 90 ml por minuto. En promedio se produce 1 ml por minuto de orina. El proceso de excreción se resume en esto: excreción igual a filtración menos reabsorción más secreción. Creatinina. Es un producto del desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y lo expulsan en la orina. Cuando hay alteraciones en el riñón, la creatinina se acumula en la sangre y hay menos en la orina. La producción de creatinina varía según la edad, género, peso, ejercicio, etc. Nefropatía. Es una enfermedad renal crónica que consiste en el mal funcionamiento de los riñones y generalmente es un proceso de varios años, por lo que no se puede ser reversible, pero sí se puede ralentizar. Esta enfermedad cuenta con 5 fases. En la fase 1 hay un daño mínimo sin síntomas con una función renal del 90 al 100%, una filtración glomerular menor a 90 metros sobre minuto y se encuentran más de 30 miligramos sobre gramo de albúmina en la orina. En la fase 2 hay un daño leve sin síntomas con una función renal del 89 al 60%, una filtración glomerular de 60 a 89 metros por minuto y se encuentran de 30 a 299 miligramos sobre gramo de albúmina en la orina. En la fase 3 hay síntomas de cansancio, uremia, edema, cambios en el pH, respiración alta y problemas en los eritrocitos, una función renal del 59 al 30%, una filtración glomerular de 30 a 59 metros por minuto y se encuentran menos de 300 miligramos sobre gramo de albúmina en la orina. En la fase 4 hay un daño avanzado y es necesaria una diálisis. La función renal es del 29 al 15%, una filtración glomerular del 15 al 29 metros por minuto y se encuentran menos de 300 miligramos sobre gramo de albúmina en la orina. En la fase 5 se necesita un urgente trasplante. Hay una función renal de menos de 15%, una filtración glomerular menor a 15 a 29 metros por minuto. Cada fase es determinada por una filtración glomerular que se determina por los niveles de creatinina en la sangre y orina. También en la orina se mide que no haya grandes cantidades de albúmina. Es importante mencionar que los medicamentos se pueden o no modificar en sus cantidades o intervalos según sus características y ficha. Usualmente sí se modifica para AINES y antibióticos en la fase 3. Albuminuria. Como hemos mencionado, la albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre. Y la albuminuria es un signo de enfermedad renal y significa que el paciente tiene exceso de albúmina en la orina. Un riñón sano no permite que la albúmina pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón dañado sí deja pasar algo de albúmina a la orina. Entre menos albúmina hay en la orina, es mejor. Glucosuria. La glucosuria renal es la excreción de la glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en plasma. El tratamiento de la glucosuria asociada a la diabetes mellitus será la corrección de esta enfermedad, sea con fármacos antidiabéticos orales o con insulina. Código de Nuremberg. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios, colectivamente conocidos como los juicios de Nuremberg, se llevaron a cabo por tribunales militares norteamericanos en Nuremberg, Alemania, inmediatamente después del juicio principal a los líderes nazis, organizados por los países aliados entre 1945 y 1946. 20 de los 23 acusados eran médicos y todos fueron acusados de planear y llevar a cabo experimentos médicos sin el consentimiento de los afectados, tanto pacientes de hospitales como prisioneros en los campos de concentración. Experimentos médicos durante los cuales se cometieron asesinatos, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento que plantea explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, expresión de la autonomía del paciente.
Declaración de Helsinki. Es un documento que autorregula la comodidad médica en lo relativo a la investigación y es la base de muchos documentos subsecuentes. El principio básico de esta declaración es el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y derecho a tomar decisiones. Una vez que se le ha informado claramente los pros y contras, riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación médica, para que un sujeto participe de un estudio debe obtenerse un consentimiento informado, el cual es un documento donde el sujeto acepta participar una vez que se le han explicado todos los riesgos y beneficios de la investigación en forma libre, sin presiones de ninguna índole y con el conocimiento que puede retirarse de la investigación cuando así lo decida. Y cualquier investigación debe basarse con los principios operativos como la investigación que se debe basar en un conocimiento cuidadoso del campo científico, una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, una probabilidad razonable que la población estudiada obtenga un beneficio y sea conducida y manejada por investigadores expertos usando protocolos aprobados y sujetos a una revisión ética independiente. Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra se basa en el juramento hipocrático y fue adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Ginebra, Suiza, en septiembre de 1948. Investigaciones farmacológicas. Los estudios farmacológicos se utilizan para introducir una sustancia de origen natural o sintético en la práctica habitual con fines terapéuticos. Se debe demostrar actividad molecular, metabólica, riesgos y beneficios. Esta demostración dura de 10 a 15 años con un costo elevado de $300 millones por fármacos, aunque estos costos la mayoría son publicitarios y mercados. La investigación tiene una fase preclínica y clínica. Fase preclínica, o también llamada básica, comienza por el descubrimiento del químico, identificación del receptor, estudio del receptor y fármaco, compuesto líder, molécula con potencial, ensayos en organismos vivos, tejidos y células, formulaciones para pruebas clínicas y estudios de toxicología. Fase clínica. En esta fase se necesita la autorización legal y ética. En la fase 1 tiene una duración de 6 meses a 1 año, con el objetivo de buscar la seguridad del compuesto, guías para la administración óptima, estudios de 20 a 100 sujetos sanos y control de dosis y metabolismo. La fase 2 tiene por objetivo buscar dosis adecuadas para la eficacia de medicamentos, con 100 a 300 personas pacientes con enfermedad. Se mide y controla la dosis y el metabolismo durante un periodo corto y buscando homogeneidad de los pacientes. En la fase 3 se evalúa la eficacia y la seguridad en usos habituales a comparación con el tratamiento. Esto sucede durante un periodo largo, aunque se posee un menor control ya que se cuenta con miles de sujetos y estos son heterogéneos. En la fase 3 y 4 se hace una revisión por la FDA para confirmar la inocuidad y eficacia, para conseguir que el medicamento sea aprobado. En la fase 4 se basa en la comercialización y seguimiento. Caso Tuskegee. En Estados Unidos en 1930 realizaron un experimento sobre la sífilis, que cabe mencionar que es una enfermedad con varias etapas. Su primera etapa o fase constaba tan solo de una infección primaria, la fase 2 constaba de un eritema y ambas eran fáciles de controlar. La fase 3 es el progreso de la bacteria que llega al cerebro. Hay que considerar algunos factores que predispusieron a este caso. Antes se consideraba que la sífilis como una enfermedad endémica y su control se daba con el arsénico. El experimento lo realizaron prometiendo que si se suscribían al experimento, esta población negra de escasos recursos económicos, alimenticios, de educación, recibirían todas estas necesidades. La mayoría de la población estaba enferma en una fase 1, lo cual podría ser tratado fácilmente y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial surge también la penicilina, un mayor tratamiento para la sífilis, pero de cualquier forma ellos continuaron con su experimento sin atender a la población vulnerable, permitiendo que progresara en fases más peligrosas. Incidente de Cutter. Este incidente implicó la creación de vacunas contra la poliomielitis, el cual su virus atacaba el sistema nervioso dejando principalmente paralítico a los niños. En 1860 en Estados Unidos, un médico investigó una vacuna y él quería que se comercializara, así que renunció a la patente para que ésta pudiera distribuirse en todo el mundo. Esto provocó que algún laboratorio se equivocara en su preparación y dejó un virus activo en un lote de vacunas, lo cual provocó que esta al ser aplicada en una población infectara a 30,000 niños, que a su vez contagiara a 60,000 más, por lo que se detuvo la vacunación y esto a su vez afectó la confianza de las personas, dejando incógnitas en la seguridad y la confianza, resultando difícil volver a convencer a que se vuelvan a vacunar la población. Talidomina. En estos sucesos experimentaron con vacunas en ratas. Al ver que no causaban problemas en ellas, las aplicaban en humanos. Cabe mencionar que las ratas eran ratas embarazadas y al no presentar efectos decidieron aplicarlas a mujeres embarazadas y esto provocaba que sus hijos nacieran sin extremidades.
Aún sabiendo esto, se siguió administrando sin importar sus consecuencias. A partir de este injusto hecho se desarrollaron institutos que regularan estas problemáticas, y se supo además años después que los laboratorios sabían de las consecuencias de sus vacunas, y aún así seguían aplicándolas o comercializándolas. Años después se indemnizaron a las personas afectadas. Derechos de los pacientes. Los pacientes tienen derecho a recibir una atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no un consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido con informes por la atención médica recibida. Explicación de la evolución de los tratamientos, aceptación, comercialización, politización y precios. Es evidente con el paso de los años la mejora o el adelanto que se ha visto en los tratamientos, ya que estos a través de ciertas circunstancias han evolucionado para un bien de la humanidad. Tenemos que estos buscan día con día mejorar y ofrecer a los pacientes una mejor solución de la forma más adecuada y conveniente, aunque muchas veces por los medios que se obtienen en estas conclusiones llegan a ser peligrosos y dañinos para la humanidad, como lo sucedió en distintos casos. Por ejemplo, los médicos nazis experimentaban en prisioneros y obtuvieron mucha información pero a través de una mala práctica. Esto sucedió hace muchos años, pero con el transcurso de los años evolucionó el método por el que se han realizado las investigaciones y experimentos, permitiendo que los resultados sean mejores, y esto ofrece una mayor aceptación de la población mundial a ser más seguros. La comercialización de igual forma ha sido un gran punto de interés, ya que su evolución se ha visto a lo largo del tiempo, ya que como sabemos para comercializar un fármaco antes no tenían tantos procesos o aspectos de regulación que aseguraran su eficacia y seguridad en los pacientes. Esta aprobación está sujeta a estándares que han evolucionado y han sido vigilados o regulados por instituciones, como sucede en México con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, y a nivel mundial con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, que permiten una adecuada regulación de los fármacos para así ofrecer a la población los mejores estándares de bioseguridad en los fármacos, lo cual es una evolución positiva porque esos procesos no se realizaban de esta manera años atrás. Los precios de igual forma han sido un aspecto sujeto a una increíble evolución, ya que en la antigüedad sus precios resultaban ciertamente costosos para algunas partes de la población, y en la actualidad existen distintos tipos de fármacos, los cuales permiten su accesibilidad a toda la población, ya que hay medicamentos de patente, genéricos y similares, así como tratamientos más accesibles por los sistemas de salud de gobierno e instituciones, además de que se vuelven más accesibles día con día para toda la población. Estos son mejores y de mayor calidad con el paso del tiempo, así que sin duda existe una evolución positiva con el paso del tiempo. Grandes farmacéuticas. Se menciona que la industria farmacéutica solo busca lucrarse, ya que pueden determinar la política sanitaria de los gobiernos. Las innovaciones importantes de la industria farmacéutica imponen precios inaceptables, ya que buscan los intereses de los accionistas y no de los pacientes. Las farmacéuticas aumentan los precios de los medicamentos. Un ejemplo de esto es Martin Shkreli. Es responsable de un aumento de precios de un 5000% a un fármaco que ayuda en contra del cáncer, al fármaco que le elevó el precio de $13,000 a $750. Esto lo hizo porque en el sector farmacéutico hay una exigencia y una necesidad, lo cual es inmoral pero legal en sistemas capitalistas como en Estados Unidos. Esto es un hecho que fue castigado por la ley y fue arrestado por 7 años. Este mercado ha cambiado. Tan solo unas farmacéuticas que son las encargadas de controlar todo el sistema. Una de ellas es Novartis, Pfizer y Johnson & Johnson, que son denominadas como Big Pharmas, y para mantener su monopolio esconden resultados de estudios clínicos poniendo en venta medicamentos que pueden ocasionar daños para los pacientes. Había un fármaco comercializado por una de estas grandes farmacéuticas llamado Depakin por Sanofi, y este medicamento no mencionaba ser tóxico durante el embarazo, a lo cual una persona resultó afectado su hijo, intoxicándolo y posteriormente descubriendo que su hijo tenía una alteración a causa de este medicamento. Después se modificó su instrucción indicando que puede provocar en un 30-40% daños del desarrollo cognitivo y físico del niño y dar lugar a malformaciones en el 10% de los casos. Poder de las corporaciones. Se habla de medicamentos muy caros, por ejemplo, de una terapia genética llamada Kymriah que cuesta 370,000 francos suizos, aproximadamente 80,000 millones de pesos mexicanos. ¿Pero cómo se llega a este precio? La respuesta más corta es que las farmacéuticas tantean el precio conjunto con las aseguradoras.
Nos relata la historia de Mikhail, un paciente con una enfermedad rara, crónica y degenerativa que está en la disyuntiva sobre ver si él y su familia gastan todos sus ahorros en un medicamento de la farmacéutica Novartis, ya que su aseguradora no lo cubre. Poco tiempo después descubrimos que Kymriah, medicamento para Mikhail, ni siquiera fue inventado por Novartis. Fue en la Universidad de Pensilvania en 2004 por Carl June, un inmunólogo de 65 años que trabaja desde 1992 en este medicamento. La postura de las farmacéuticas es que no les importa la vida, dicen que encontrarán soluciones y que llegarán a acuerdos con las aseguradoras. Afortunadamente, Novartis le regaló la terapia a Mikhail, aunque la terapia no funcionó y 19 días después falleció. Novartis podría bajar los precios de las terapias como las de Mikhail, pero al parecer sus ambiciones son meramente económicas, y las aseguradoras pedían un descuento del 40%, pero Novartis solo aprobó uno del 20 al 30%, siendo un acuerdo confidencial. Se habla de pequeñas empresas de biotecnología apoyadas por personas muy ricas. Ellos son los que se encargan de los avances biotecnológicos de los últimos años. Empezaron temas políticos en el Parlamento suizo en cuanto a la libertad que tienen las farmacéuticas para poder ver qué medidas se pueden tomar contra el monopolio. Considero que esto sí puede pasar en México, ya que somos un país que estamos regidos por un sistema capitalista como lo es Estados Unidos, los cuales solo buscan el beneficio de los accionistas y no de los pacientes, ya como se menciona en ambos videos. Lo más importante para la industria farmacológica es el dinero y no la salud y el bienestar de las personas que necesitan de esos medicamentos o tratamientos. Artículo de la revista Nature. Compromiso climático de la COP26, lo que piensan los científicos hasta ahora. Los primeros días de la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP26, han visto una serie de anuncios de líderes mundiales que prometen abordar el cambio climático, desde planes para eliminar gradualmente las finanzas públicas para la energía a base de carbono hasta el compromiso de acabar con la deforestación.